Hola jóvenes, bienvenidos una vez más a nuestra sesión de puntaje en matemáticas. Estaba leyendo hace unos momentos el chat donde podemos interactuar, así que quería recordarles en primer lugar el uso de las redes sociales. Acuérdense que en nuestras redes sociales hay una montonera de información que también es súper relevante para ustedes. No solo para confirmar una sesión u otra, sino además una serie de recomendaciones y casos de estudio que nos pueden interesar en cada uno de los temas que vamos viendo en todos los ramos. Me encargaron recordarles también que Puntaje NEM tiene el objetivo de enseñar todas las cosas que tienen que ver con primero a cuarto medio. En nuestro caso, NEM Matemática es el ramo de matemáticas, claro, y no necesariamente PSU. Por eso aquí vemos todo lo que entre el PSU y además vemos algunas otras cositas que no están necesariamente en el temario PSU, pero que esperamos les puedan ayudar año a año en el colegio y en particular en las pruebas CIMSE. Así que bienvenidos a nuestra 10ª sesión. Hoy día nos toca finiquitar la temática de técnicas de conteo. Número 1, probabilidades. Nosotros habíamos visto diversos tipos de probabilidades y lo que nos interesa ver hoy día es seguir contando de cuántas maneras se pueden hacer determinados procesos. Eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Les recuerdo el temario. Nosotros estamos en esta programación que ustedes ven ahí en pantalla. Probabilidades 1, que eran las definiciones de probabilidad básica y probabilidad de Laplace. Estamos ahora en la unidad 2, que es técnicas de conteo, que a su vez tenía 2 sesiones, de la cual esta es la segunda. ¿Qué necesitamos hoy día? Partimos con algo sumamente sencillo. Nuestro objetivo número 1 de hoy día es entender el concepto de reposición. Más de alguno recordará que hay ejercicios donde reponer o no reponer un objeto de una lista de objetos hace completamente diferente el ejercicio. En segundo lugar, tenemos que ver hoy día lo que son arreglos o variaciones, en qué consisten y cómo se usan, claro. En tercer lugar, vamos a ver combinaciones, en qué consisten y cómo se usan. Pero por supuesto, lo más relevante es que en nuestra experiencia de profesores, los alumnos confunden cuándo usar una y otra. Yo quisiera ahondar en eso muy profundamente. Así que la sesión de hoy día va a tener varios ejercicios clásicos, casi diría históricos, que se repiten históricamente cada cierto tiempo con diversas redacciones, diversas variaciones, pero básicamente es el mismo objetivo que es preguntado una y otra vez en la educación media. Y por último, reconocer la diferencia entonces entre permutaciones, variaciones y combinaciones. Partamos hoy día recordando algunas de las cosas básicas que estamos usando. Los elementos clásicos de probabilidades que ustedes ven ahí. Y recordar, lo que nos interesa saber son las sesiones anteriores en probabilidades. Así que les dejo esta lista ahí, por si alguno de ustedes revisa este mismo video en algún tiempo más, recordar que para sacarle realmente provecho a la sesión de hoy día, deberíamos saber todo lo que está ahí en esa lista. Recordemos entonces cosas que ya deberíamos saber y que vamos a necesitar nuevamente hoy día. Primero, el concepto de permutación. Le habíamos llamado permutación simple de n elementos cuando nosotros tomábamos una serie de elementos, en este caso de n elementos, y los disponíamos en n posiciones diferentes. Eso era súper relevante, independientemente de las definiciones formales que ustedes han visto en sus libros y que son, por supuesto, las oficiales para la matemática formal. A mí me gustaría recordarles algo que dije en la sesión pasada. Distinguir una permutación es fácil cuando uno se pregunta cuántos elementos tengo y en cuántas posiciones tengo que ordenarlos. Una permutación simple era cuando tengo 5 elementos para ordenar en 5 posiciones o n elementos para ordenar en n posiciones. Y el ejemplo clásico era de cuántas formas puedo sentar a 5 personas en una fila de 5 sillas. O de cuántas maneras puedo ordenar a 5 autos en una fila de un estacionamiento. Si tengo 5 autos para ordenar en 5 posiciones, si tengo 5 personas para sentar en 5 sillas, estamos frente a una permutación. El concepto de permutación, entonces, para hoy día es esencial. Y la fórmula que aparece ahí, el n factorial,
Por si alguien no lo entiende, recomiendo volver a los videos anteriores. No sería adecuado y sería ponerse una meta demasiado árida, tratar de seguir la materia hoy día si es que no recordamos qué es factorial y cómo trabajar con permutaciones. Permutación simple, les dije en la sesión pasada, era extremadamente usado, a cada rato en todas las pruebas, SIMSE y PSU. Habían algunos casos especiales de permutaciones, en particular la permutación circular, que usaba una fórmula especial. Ya no era n factorial como en una permutación simple, es n-1 factorial. Les recuerdo que la diferencia entre permutación y permutación circular es que en una permutación la posición está predeterminada. En cambio, en una permutación circular uno nunca sabe dónde se parte colocando el primer elemento. Le llamamos circular porque se hace el símil permanente con una mesa redonda. Si tengo una mesa redonda con 5 sillas alrededor para sentar a 5 personas, matemáticamente, estadísticamente hablando, no es lo mismo que si tengo una fila de 5 sillas. Si están en una fila, siempre sé por cuál partir. Si están alrededor de una mesa, por ejemplo, una mesa redonda, una mesa circular, las mismas 5 sillas, es un caso matemático diferente porque podría partir la secuencia para ordenar a mis 5 invitados de una manera diferente. En cualquier silla podrían partir. Así que no es una permutación simple, es una permutación circular. Respecto a algunos de los comentarios que vi en el canal de YouTube, una permutación circular no obliga a que la mesa sea necesariamente redonda. Una mesa cualquiera, una mesa rectangular, también requiere de usar una permutación circular, aunque la mesa sea rectangular. Y la relación es que cuando tengo una mesa rectangular para sentar a 8 invitados, como no sé cuál es la primera posición, cualquiera de las sillas me da lo mismo, por lo tanto yo puedo decir que eso es una permutación circular y la cantidad de formas de ordenar a 8 personas alrededor de una mesa va a ser 8 menos 1 factorial, por supuesto 7 factorial. Así que la diferencia entre permutación simple y permutación circular es relevante. Y un tercer caso especial, que es cuando tenemos permutaciones, pero con elementos repetidos. Si los elementos se nos repiten, la fórmula cambia un poquito. Tengo que descontar los grupos de elementos repetidos. Así que les recuerdo, tal como vimos en la sesión anterior, que usábamos la fórmula que ustedes ahora tienen ahí en pantalla. Es n factorial, el total de elementos, pero dividido por cada grupito de elementos repetidos posibles. Un dato más, esto por supuesto solo para las pruebas de educación media, en la PSU no entra un alumno con una calculadora, pero les recuerdo que en la calculadora hay una tecla especial para referirnos a permutaciones y factoriales. Es la que tiene ese signo. Ok, definiciones básicas entonces. Vamos avanzando. Hoy día vamos a definir nuestro primer objetivo como ¿qué es una reposición? Y vamos a definir que una reposición es dejar las cosas en las mismas condiciones que estaban al principio de un experimento. Básicamente se trata de que tenemos que aprender a reconocer que en ciertos tipos de preguntas hay que escoger elementos, muchas veces sacar elementos. Bueno, hay veces en que un elemento que saqué lo tengo que volver a poner donde estaba para volver a iniciar la cuenta y otras veces que saco el elemento y ya no cuenta más. Es completamente diferente un ejercicio que el otro. Así que lo primero que queríamos ver hoy día es cuáles son los eventos de extracción. Ejemplos clásicos: sacar bolillas de una tómbola, jugar un bingo y sacar números de un bingo, jugar a la lotería y leer números de la lotería. Por supuesto, me refiero al que sacar una ficha de una lotería, esa ficha ya quedó afuera, ya no la puedo volver a meter a la tómbola para volver a sacarla. Si saco una ficha de lotería, ya quedó afuera. Eso es un ejemplo de un elemento sin reposición. Hay veces en que debo volver a poner el elemento adentro para volver a sacarlo. Volver a revolver, por ejemplo, para que sea algo al azar, y volver a sacar un elemento de una bolsa cerrada. El tema es si puedo o no puedo
tomar un elemento y volver a meterlo adentro. A eso le llamamos reposición. Y la definición básica es que tenemos que dejar todo como estaba al principio del experimento. Veamos algunos ejemplos clásicos. Voy a leer. Tengo una caja absolutamente cerrada, normalmente en las redacciones me aparecen como caja cerrada o caja oscura, que tiene 5 bolitas rojas, 3 bolitas verdes y 2 negras. El experimento, la pregunta me dice que necesitamos extraer 2 de esas bolitas. Una primero y otra después, no simultáneamente. Queda claro en la redacción de la pregunta que tengo que sacar una primero y otra después. Y la pregunta consiste en que queremos saber la probabilidad de extraer una bola roja primero y en la segunda sacar una bola verde. Tengo entonces 5 bolitas rojas, 3 verdes, 2 negras en una bolsa, en una caja oscura. Tengo que sacar una y luego tengo que sacar otra. No simultáneamente, sino una primero y otra después. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera que saque sea roja y que la segunda que saque sea verde? Esa es nuestra pregunta. Lo vamos a ver de 2 maneras. Primero, tenemos que reconocer si eso tiene reposición o no tiene reposición. Vamos a hacerlo con reposición. Con reposición, nosotros ya a estas alturas reconocemos que sacar 2 bolitas de esta caja son básicamente 2 eventos. El primer evento es sacar la primera bolita, el segundo evento es sacar una segunda bolita. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar la primera bolita, la que nos salga sea la bolita deseada, la bolita roja? Bueno, lo que vamos a hacer es poner entonces una definición. La definición de probabilidad en este caso es que tengo de 10 bolitas posibles, esas son todas las bolitas que están adentro, tengo 5 rojas, más 3 verdes, más 2 negras, tengo 10 bolitas en total. De esas 10, en la primera extracción solo me sirve que me salga roja. Los casos de éxito en ese caso son las 5 bolitas rojas primeras. Mi primer evento queda determinado entonces por la fracción 5 es a 10. 5 décimos, claro, pero como es una proporción de probabilidad, no necesariamente lo vamos a leer como fracción. Así que eso es la probabilidad del primer evento. Ahora quiero saber la probabilidad del segundo evento. Dado que en esta pregunta, en la alternativa A, me están diciendo, oiga, usted va a tener que usar reposición, yo tengo que entender que saqué esta bolita, lo que me haya salido, y la vuelvo a devolver a la caja para revolverla y sacar una segunda bolita. Ahí actuó el proceso de reposición. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de que la segunda bolita sea verde. En la pregunta me dice que habían 3 bolitas verdes dentro de la caja. Si calculo la probabilidad de las bolitas verdes, vamos a hacer el mismo razonamiento y para hacerlo más rápido les propongo considerar que es definitivamente 3 décimos. 3 de 10 son las bolitas verdes. Y además tengo que ejecutar un evento y el segundo evento. Habíamos hablado que cuando los eventos están unidos por un y, cuando las condicionantes son simultáneas, primero un evento y luego el segundo evento, ese y se traduce matemáticamente en una multiplicación. Así que en definitiva lo que vamos a decir aquí es que voy a tener 15 centésimos o 15% o 0,15 de probabilidad. La probabilidad de entonces sacar primero una bolita roja y luego una bolita verde con reposición es 15 centésimos. Hasta aquí nada nuevo, todo esto lo podríamos haber hecho las sesiones anteriores, claro. Ahora viene la diferencia. Tenemos que hacer este mismo ejercicio, pero compararlo cuando no hay reposición. De nuevo tengo la misma caja, la misma disposición de bolitas y tengo de nuevo 2 eventos. Así que voy a tener que calcular 2 probabilidades. Calculemos la primera probabilidad del primer evento. La pregunta era, ¿cuál era la probabilidad de que en esa primera pelotita me saliera una roja? Siguen siendo 5 décimos para el primer evento. Les recuerdo lo que estoy diciendo. Lo que tengo es un evento, perdón. Tengo un evento aquí en que tengo 5 bolitas que me sirven al extraer, pero en la bolsita, en la caja, hay 10 bolitas diferentes. Así que la probabilidad de sacar una roja a la primera extracción sigue siendo la misma que la anterior.
Pero en este caso es un ejemplo sin reposición. Así que lo que vamos a tener que considerar es un cambio para la segunda extracción. Porque ahora, obviamente, al sacar una bolita de la primera extracción, adentro de la caja ya no tengo 10 bolitas como tenía en el caso anterior. Ahora tengo 9. Y la diferencia fue que en el caso anterior saqué la primera bolita, vi lo que era y la volvimos a poner adentro. Aquí, en un caso sin reposición, extraje la primera bolita, pero ya no la volvemos a meter. Ya no vuelve a quedar el experimento como estaba al inicio. La sacamos. Así que, ¿cuál es la probabilidad ahora de obtener una bolita verde en esta segunda extracción? Y la respuesta es que ahora me quedan 3 verdes posibles, pero ya no tengo 10 bolitas disponibles adentro de la caja, tengo solo 9. Así que la probabilidad cambia. Ahora son solo 15 noventavos. La probabilidad cambió. Cambió de 100 a 90 porque simplemente en el primero tenía derecho, según la redacción de la pregunta, a extraer la primera bolita y volver a ponerla. A eso le vamos a llamar desde ahora en adelante reposición. Así de fácil. Lo importante es que va un evento encadenado al otro. No pueden ser simultáneos. La redacción de la pregunta tiene que dejar absolutamente claro que primero va un evento y luego el segundo evento. Si ustedes se fijan en la redacción, les quiero llamar la atención sobre esto. Aquí está la clave. Tengo primero la primera bolita, se ve el resultado, y luego, me dice aquí, y luego usamos la segunda bolita. Eso es lo relevante de esta pregunta. Hagamos un ejercicio. Ahora vamos a trabajar con otro de los ejemplos clásicos de probabilidades. Vamos a trabajar con un naipe. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 números 5 al extraer 4 cartas de una baraja sin reponer la carta extraída en cada repetición? Si no hay reposición, tengo que extraer la carta y ya no me queda la misma cantidad de cartas que tenía antes, me queda una menos. En este caso tengo que extraer 4 cartas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer son 4 eventos. Todavía no tengo exactamente claro, o podría no tener claro la pregunta, pero ya debería haber distinguido que son 4 eventos. Extraer la primera carta, extraer la segunda, extraer la tercera, extraer la cuarta. Van en orden. Y lo que me pide la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que cada una de esas 4 cartas resulte ser un 5? Veamos. Cuando extraigo la primera carta, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5 en ese minuto? Como ustedes recordarán, cada vez que hablamos de cartas o de naipes, estamos hablando de normalmente mazos de 52 cartas divididos en 4 pintas. Esto es estándar, lo definimos la primera vez en probabilidades. Excepto que se diga otra cosa, lo que vamos a hacer es que en cada naipe hay 4 pintas diferentes. Cada pinta tiene 13 cartas. Hay 13 cartas de cada pinta. Y en total, entonces, son 52 cartas el naipe completo. El naipe tiene 52 cartas. Sobre eso vamos a trabajar. Veamos, entonces. Antes que nada, me voy a estructurar. Voy a anotar aquí abajo la probabilidad del primer evento, el segundo evento, el tercer evento, el cuarto evento. Fíjense cómo lo estoy haciendo, jóvenes, particularmente aquellos de ustedes que nunca les gustó la matemática o que esto es primera vez que lo ven, una materia árida, y se están enfrentando a una prueba. La mejor manera de resolver este tipo de cosas es estructurando. Fíjense, todavía no sé qué probabilidades me van a salir, pero ya estructuré. Sé que son 4 eventos y ya sé que voy a tener que calcular la probabilidad de cada uno de ellos. Así que voy a partir con el primer evento. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de este mazo de 52 cartas, esa primera carta, este primer evento, sea la carta número 5? Bueno, hay 4 números 5, uno de cada pinta. Así que la probabilidad inicial del primer evento es que tengo 52 cartas posibles. Pero de esas 52 solo me sirven 4. Hay 4 cartas con el número 5, una de cada pinta diferente. Así que mis probabilidades en este minuto para el primer evento son 4 de 52.
Tengo que sacar ahora la probabilidad del segundo evento. Tengo que tomar una segunda carta al azar y sacarla del naipe. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que ahora me salga un número 4. El problema es que si ya me salió un número 4 en la primera y ya saqué una carta del naipe, ahora, en el mejor de los casos, me quedan solo 3 cartas con el número 4, y del naipe, que eran originalmente 52 cartas, yo ya saqué una. Así que ya solo tengo 51 cartas disponibles. Ya no tengo las 52, porque ya en el primer evento extraje una. El mismo razonamiento vamos a usar ahora en el tercer evento. Si es que en el primero ya saqué, me fue bien, tuve mucha suerte, saqué la carta deseada. Y saqué una segunda carta y de nuevo saqué justo la carta que necesitaba, ya tengo las 2 probabilidades calculadas. ¿Cuál es la probabilidad que en este tercer evento vuelva a sacar ahora la carta deseada? En este caso me quedan 2 cartas deseables, 2 cartas favorables adentro, pero en el naipe ya solo me quedan 50 cartas diferentes. Y por último, la probabilidad es que me saque el último de las cartas favorables posible, el último número 5 que esté ahí todavía viviendo adentro de ese mazo de cartas, pero ahora ya de ese mazo me quedan solo 49. Necesariamente, como esto era un evento en que tenía que extraer el primero y el segundo y el tercero y el cuarto, ustedes recuerdan que le pongo tanto énfasis al y, porque eso es súper relevante, lo tengo que transformar en una multiplicación. Así que aplico lo que habíamos definido oficialmente como el principio multiplicativo, y lo que me resulte de esta multiplicación de fracciones, esa es la probabilidad final de obtener 4 5 de un mazo de cartas sin reponer. Extraigo y no devuelvo. Bien, si hay alguna pregunta de este tema, es el momento de que la leamos en el chat. Benjamín González me dice, cuesta identificar cuándo es con orden y cuándo es sin orden. Tenme un poquito de paciencia, Benjamín, dame 3, 4 minutos más porque vamos a tener que darle con mucho detalle a ese tema. Ciertamente te entiendo perfectamente. Por eso traje una serie de ejercicios que eso es relevante. A veces ni siquiera en la redacción lo dejan explícito, ¿no? Sino que uno tiene que deducir cuándo las cosas están ordenadas y cuándo no están ordenadas. Y ciertamente no es sencillo, no es simple, tenemos que repasarlo un poco. Te voy a enseñar un par de trucos, te voy a recordar más bien, un par de trucos, un par de estrategias para poder determinar bien esa respuesta. Ok, parece no haber preguntas. El biólogo me dice, ¿con reposición es lo mismo que independiente? La gran mayoría de las veces sí, biólogo, pero no todos los casos, no es un siempre verdadero. Podemos encontrar redacciones de preguntas en que tenga eventos independientes con reposición o eventos independientes sin reposición. Y no necesariamente van a ser siempre independientes. Lo que sí va a pasar es que hay una secuencia. Más bien la clave no es que sean independientes o dependientes, sino que haya una secuencia. Que un evento sea primero y que el segundo sea después y no simultáneo. Cuando tengo un primer evento y luego un segundo evento, actúan los problemas de reposición. Si los eventos son simultáneos, nunca te van a preguntar por la característica de reposición. Así que más bien te sugiero enfrentar el tema desde si son simultáneos o no. Y respecto al concepto de independiente, lo vamos a ver en la próxima sesión, cuando, como tú viste en nuestra programación, vamos a estar toda una sesión hablando de eventos dependientes e independientes. Bien, hablemos de arreglos o variaciones, entonces. Definamos arreglos. Lo que ven ahí es la definición formal, claro. Arreglos o variaciones son todos los posibles ordenamientos de R elementos sacados de un grupo más grande de N elementos. Primero, quiero recordar lo que era una permutación. Había puesto un ejemplo clásico. ¿De cuántas maneras puedo ordenar a 5 amigos cuando los invito al cine en una fila de 5 asientos? Eso era una permutación. Y la palabra clave estaba en, mi sugerencia es siempre recordar cuántos elementos originales tengo y en cuántas posiciones tengo que ubicarlos.
Si es la misma cantidad de elementos que la misma cantidad de posiciones, orienten esto a una permutación. Pero claro, las preguntas no siempre son así. Una variación es cuando tengo 5 elementos, pero ahora tengo 8 sillas disponibles para sentar. ¿Cuántas son las maneras en que puedo sentar a 5 de mis amigos invitados al cine en una fila que tiene 8 sillas disponibles en este minuto? Claro, los puedo juntar todos al principio, todos al final, uno por medio, o de a cada 2, en fin, ustedes ya entienden. ¿De cuántas maneras puedo ordenar a 5 elementos en 8 posiciones? Es lo relevante de ahí. La palabra clave aquí es, primero, siempre hay una diferente cantidad de elementos que de posiciones. Así que orientemos nuestra pregunta a eso. Y en segundo lugar, sí importa el orden. Así que lo que hablaba Benjamín en el chat hace un ratito, el orden es súper relevante. ¿Cómo me las arreglo para saber si importa el orden o no? La primera sugerencia es si hay repitencia de algo o no. Cuando invito a 5 personas, claramente, a una persona que la siento en el asiento número 1, ya no la puedo sentar en el asiento número 2. Una persona no se repite en 2 asientos, o en 3 asientos. Así que, primero que nada, me doy cuenta que las personas son diferentes entre sí. Y segundo, los asientos también son diferentes entre sí. Sentar a alguien en el primer asiento no es lo mismo que sentarlo en el segundo. En una fila, ubicar a alguien en la primera posición no es la misma que ubicarlo en tercera posición o en la última posición. Si las posiciones son relevantes o los elementos que quiero ubicar ahí entre medio son diferentes entre sí, esos elementos están sujetos a un orden intrínseco. Ahí hay orden. Pero hay veces en que la pregunta no me importa el orden, simplemente me interesa una selección o una extracción, y no me importa qué. Como en el ejemplo anterior, cuando sacábamos esferas. Si tengo una bolsa con 5 esferas rojas y quiero calcular la probabilidad de meter la mano y sacar la probabilidad de una esfera roja a la primera extracción, en realidad yo no sé si cuando extraigo la bola, la esfera, era la primera, era la segunda, era la número 3, la número 4. En realidad me da lo mismo. Era roja, es todo lo que me interesaba. Era una de las 5 rojas. Son indistinguibles entre sí. Entonces ya ahí no me importa el orden. Ahí solo me importaba que fuera roja. No me importa si era la primera, era la segunda, era la tercera. Al revés, si tengo 5 esferas rojas y la tengo que guardar en 5 posiciones diferentes, no me importa cuál es la primera y cuál es la segunda. Las esferas eran todas indistinguibles entre sí. Así que el orden me da lo mismo. Si tomé la primera esfera y la puse en el primer asiento, o la que tomé en realidad era la segunda de las esferas rojas para ponerla en el primer asiento, no alcanzamos a distinguir la diferencia. Por lo tanto, ahí no era el orden relevante. La palabra clave de orden es si son distinguibles o no los elementos entre sí. Me gustaría sugerirles que lo anoten por ahí, porque es la palabra clave para nuestros efectos. La fórmula para encontrar la cantidad de posibles ordenamientos de 5 personas en 8 posiciones. Se empezó a poner un poquito más complicado, ¿no? Con respecto a la fórmula de permutaciones que teníamos antes, que era simplemente n factorial, lo que estoy diciendo acá es que una variación, esto que está aquí, y escribimos con, primero, una B corta mayúscula, y con 2 numeritos, uno arriba y otro abajo. Esto lo leemos como la variación de n sobre r. Con eso estoy diciendo que voy a tener n elementos para ubicar en r posiciones. En el ejemplo anterior, voy a escribir que lo que tengo que calcular es la variación de 8 sobre 5. Un dato, también un tip para sugerirles algo. Siempre pongan el número más grande arriba. Las preguntas podrían venir de diferente manera. Y ya nos quedó claro que estas preguntas son diferente cantidad de elementos que posiciones. A veces me pueden decir de cuántas maneras puedo ordenar a 5 personas en 8 asientos. 5 personas en 8 asientos significa menos personas que asientos, me sobran asientos. Pero también podría decir de cuántas maneras puedo ordenar a 8 personas si solo tengo 5 asientos disponibles. ¿Quiénes van a ser los privilegiados que se queden con asiento? ¿Quiénes se me quedan afuera? ¿De cuántas maneras puedo ordenar a 8 personas en 5 asientos?
Matemáticamente es lo mismo que haber dicho de cuántas maneras puedo ordenar a 5 personas en 8 asientos. La única diferencia fue que puse el número mayor primero o bien el número menor primero. Mi recomendación entonces es que, sea cual sea la redacción de la pregunta que nos den, ustedes pregúntense cuál es el número mayor. Y ese número mayor es el que va arriba. En este caso, ¿cómo me quedaría esta fórmula? Bueno, ustedes se dan cuenta que es una fracción. Arriba voy a poner el 8 factorial y abajo voy a poner 8 menos 5, que por supuesto es 3, pero en la fórmula primero la voy a poner con todo detalle, 8 menos 5 factorial, y eso es el denominador del caso. Así que acá me las arreglaré para ahora dedicarme a simplificar, a dividir o a calcular lo que necesite. Usualmente, tanto en los SIMSE como en las PSU, pocas veces es realmente necesario perder el tiempo haciendo el cálculo aritmético. Han aparecido preguntas en que sí, efectivamente, hay que terminar multiplicando, en este caso 8 por 7 por 6 por 5 por 4, y calcular el número definitivo. Pero la gran mayoría de las veces en este tópico, en este tema, no es una pregunta relevante. Basta que uno lo deje expresado. Y la respuesta va a ser la que diga 8 factorial dividido por 3 factorial, en definitiva. La respuesta final es 8 factorial dividido por 3 factorial. Muchas veces ni siquiera necesito simplificar. Le vamos a llamar entonces un arreglo o variación a la cantidad de posibles ordenamientos que pueda usar de R elementos sobre N posiciones. Ejercicio. Determinemos la cantidad de arreglos de dos vocales que se pueden construir con el conjunto de las vocales, de las letras, debo decir, A, B, C, D, E, sin que se repitan. Depende de la redacción de la pregunta. Si tengo que tomar dos vocales de 5 y las vocales son A, E, I, O, U, tengo 5 vocales a considerar. En realidad no vamos a usar aquí las consonantes, chiquillos, ¿no? Podría eso ocasionar otra serie de confusiones. Las 5 vocales son, por supuesto, estas, y la pregunta es, ¿cuántas posibles combinaciones puedo tomar de dos vocales extraídas de las 5 vocales disponibles? Y la respuesta es que esto es una variación. Tengo que extraer de todas esas, tengo 5 elementos disponibles para ubicar en 2 posiciones. Así que esta es una variación de 5 sobre 2. Y la fórmula es 5 factorial dividido por 5 menos 2 factorial. Con el tiempo, claro, estas fórmulas se nos hacen cada vez más amigables, cada vez más conocidas. Entiendo perfectamente que la primera vez que la hayan visto sea un temario difícil, pero en realidad no era tanto. Lo que nosotros vamos a decir que esto es 5 factorial partido por 3 factorial. Y por si acaso, les recuerdo, les sugerí hace un tiempo aprenderse de memoria lo que era 4 factorial, 5 factorial y 6 factorial, porque es súper común, súper preguntado. Si no, si aparecen números más grandes que esos, normalmente, como decía hace un minuto, las respuestas ya las puedo dejar expresadas simplemente. En cualquier caso, les recuerdo que 5 factorial es 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Y eso está dividido por 1, por 2 y por 3. Así que nosotros aprendimos cuando hablamos de factoriales que esto lo podíamos simplificar como cualquier factor común. Y en definitiva la respuesta a esto es 4 por 5, que va a ser entonces la respuesta definitiva. Tengo 20 combinaciones de 2 vocales cada una para extraer del conjunto de 5 vocales disponibles. Siguiente ejemplo. Ahora no hablemos de letras, ahora hablemos de números. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los números naturales? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo, lo que tengo son 7 elementos, que es la primera pregunta. ¿Cuántos elementos disponibles tengo? Tengo 7 elementos. ¿Para cuántas posiciones
en cuántas posiciones, tengo que distribuirlos. La pregunta me dice números de 3 cifras. Por lo tanto, básicamente lo que me está diciendo es que tengo 3 posiciones para poner cualquiera de esos 7 números ahí disponibles. Así que lo que vamos a decir en general es que aquí tengo una variación de 7 elementos para ordenar sobre 3 posiciones y esto me va a dar 7 factorial. Ya lo podemos hacer un poquitín más rápido ahora. Acá debería poner 7 menos 3 factorial, pero 7 menos 3 es 4 y por lo tanto voy a simplificar el 1, el 2, el 3 y el 4. Así que en definitiva acá solo me queda 5 por 6 por 7. Como les decía, el 7 factorial ya pocas veces se necesita calcular. Más de 7 factorial ya no tiene ni un sentido. Así que en definitiva vamos a poner un 210 acá, si es que lo aprendíamos. Pero lo más probable es que esta hubiese sido la respuesta original. Voy a leer del chat que estoy viendo algunas preguntas muy interesantes. Fredison nos pregunta, profesor, ¿es correcto decir variación o varianza? Ah, qué interesante, Freddy. Mira, en esto que estamos viendo, la palabra correcta es variación. Punto. Variación o arreglo. Y que, una vez más, aprovecho de reforzar el contenido, aprovecho de repetir, es cuando tengo diferente cantidad de elementos para ubicar en diferente cantidad de posiciones, donde sí me importa el orden en que vayan quedando. A eso le llamo una variación. Varianza es otro elemento matemático que sí existe, pero no tiene nada que ver con esto que estamos viendo aquí. Estamos viendo ahora probabilidades y técnicas de conteo. Varianza es un elemento que me permite distinguir, que me permite medir el error de una serie de mediciones. Por ejemplo, cuando estoy calculando, se usa en estadística, es una herramienta netamente estadística, y lo que estoy diciendo es que cuando acumulo una serie de mediciones, puedo sacar un promedio de todos los elementos que haya medido, por lo tanto, puedo promediar, pero me interesa saber qué tan dispersos están los valores respecto al promedio. Para calcular eso tengo 2 herramientas. Una se llama desviación estándar y la otra se llama varianza. La varianza existe, pero en este tema no tiene nada que ver, Freddy. Eso se ve en la parte de estadística y es una herramienta muy importante ahí. Scarlett pregunta, profe, ¿por qué no podía hacer una combinación para las vocales? Porque tengo entendido que en las combinaciones no importa el orden. Efectivamente, Scarlett, en las combinaciones, que todavía no hemos definido aquí ahora, sí, te confirmo para no dejarte en vilo, sí, las combinaciones son tales que no importa el orden. Si en una palabra en particular me dicen que no me importa el orden de las letras, por ejemplo, arme palabras con o sin sentido, por lo tanto, no me importa el orden en que tengan. Pero sin embargo, sí me importa el orden, como la pregunta de recién, donde la idea era en esa pregunta que decir, por ejemplo, AE es diferente que EA. Dado que esas 2 combinaciones de letras son diferentes entre sí, el orden en que vaya la A es importante. Para mí es distinguible, es diferente decir AE que EA. En realidad depende de la redacción de la pregunta. Si la pregunta está orientada a una combinación, claramente la redacción te va a decir que no importa el orden. En este caso no lo decía, por lo tanto nosotros asumimos que sí importa el orden. Hay veces que tampoco se dice con los números, pero esperamos que todo alumno sepa que, por ejemplo, el 1, 2, 3 es un número completamente diferente que el 3, 2, 1. El 123 no es lo mismo que 321. El orden de los numeritos aquí, el orden de los dígitos, es súper relevante. Así que sí me importa el orden. Lo normal es que en una pregunta te lo digan o te lo den como clave, pero podría darse el caso que, como en esta pregunta que tenemos ahora ahí en pantalla, no te diga que el orden de los números importa. Y claramente uno tiene que saberlo por sí mismo. Entonces, claves del caso. Para las letras, si tengo que ordenar letras, si importa el orden o no importa el orden, la pregunta me lo dice explícitamente. Cuando se trata de números, no. Cuando se trata de números se asume que
Cada alumno sabe que el orden de los números es relevante. Y por lo tanto, cuando me piden ordenar dígitos de un número, siempre es una variación. Vamos viendo. Daniela Godoy, ¿hay algún tip para distinguir si es una variación? No más de los que te he repetido hasta ahora, Daniela. Básicamente, si me importa el orden o no me importa el orden. Y segundo, si la cantidad de elementos es igual a la cantidad de posiciones. La comparación es la relevante. Si es igual es una permutación, si es diferente es una variación. El orden y la cantidad de elementos entonces son las claves para identificarlo. Como tip, te repito, si son letras te lo tienen que decir explícitamente. Si son números, lo más probable es que no te lo digan y uno tiene que saber que el orden de los números es relevante. Freyson, la varianza, Freyson nos dice en realidad, la varianza se ve en medidas de tendencia central, pero lo leí por ahí, por eso la pregunta. Muy bien, Frey, súper bien que estés adelantado. La diferencia es el tema en lo que estabas viendo. Varianza, te repito, es un tema estadístico tal como tú lo estás diciendo. Se ve en el tópico de medidas de tendencia central y sirve para, básicamente, valorar un promedio. Cuando las palabras son contenido, con sentido, dice Benjamín, ¿ahí importa el orden? Claro, Benjamín, definitivamente. Si me piden palabras con sentido, tiene que importar el orden. De hecho, una vez en una PSU salió de cuántas formas con sentido se podían ordenar las letras de la palabra amor. Y había que encontrar las diferentes ordenaciones y claro, otras ordenaciones tienen sentido. Por ejemplo, Roma o bien Omar tenían sentido. Pero lo regular es que con las letras te tengan que decir explícitamente que tengan sentido o que no tengan sentido. Lo usual con las letras es que te digan entonces explícitamente cuántas palabras con o sin sentido se pueden formar con las letras siguientes. Y ahí aparece una secuencia de letras. En los números no. Freyson, a mí me sirve para distinguir si es variación, preguntarse si importa el orden y además que tienes n elementos para m puestos donde no son iguales. Sí, es tal cual, Freyson, te lo confirmo totalmente. Muy bien, gracias a ti, Scarlett, por tus saludos y gracias a ti, Kevin, por tus palabras. Te lo agradezco mucho. Sigamos entonces, continuemos. Ahora, otro ejercicio. Ya vimos letras, vimos números, ahora veamos otro ejercicio. Un ejercicio abstracto. Se lanza un dado 3 veces consecutivas y en cada ocasión, me dice la pregunta, se anota el resultado. ¿Cuál es la cantidad de todas las variaciones posibles? La primera pregunta que me hago es, ¿cuántos eventos hay acá? Tengo un solo dado, pero tengo 3 eventos, porque la pregunta me dice que tengo que lanzar ese dado 3 veces seguidas. Así que definitivamente aquí voy a tener que calcular 3 eventos. Voy a calcular esto para 3 lanzamientos diferentes. Voy a tomar el dado y lo voy a tener que lanzar 3 veces. La primera, la segunda y la tercera. Es algo así como 3 posiciones. ¿Qué número voy a anotar en el primer lanzamiento, en el segundo lanzamiento y en el tercer lanzamiento? ¿Cuál es la cantidad total de variaciones posibles? La pregunta me está orientando claramente a variaciones. Así que lo que vamos a decir es, ¿cuántos elementos posibles tengo? Cada dado tiene 6 caras posibles. ¿Cuántos lanzamientos necesito? Necesito ordenar esos dados en 3 lanzamientos diferentes. Así que este resultado va a ser la variación de 6 sobre 3. Por lo tanto, 6 factorial dividido por 6 menos 3 factorial. Y eso es, entonces, 6 factorial en el numerador y 3 factorial en el denominador. Como voy a factorizar el 1, el 2 y el 3, lo que me queda aquí es 4 por 5 por 6. Como ustedes saben, es un número bastante frecuente que estamos acostumbrados a usar regularmente. Ok. Kevin, entonces, buenas tardes, profesor. Gracias por dejar todo tan claro. Gracias a ti, Kev. Chigos Fire pregunta, ¿me enseña las raíces cuadradas? Chicos, estamos en
pleno periodo y por las próximas 6 sesiones más de probabilidades hasta dejarlo absolutamente claro. Raíces cuadradas me encantaría, pero hay hartos videos de raíces cuadradas en puntaje nacional. Y además es un tema que viene siendo igual desde la época de los egipcios y luego de los romanos, así que no ha cambiado en lo absoluto en más de 2500 años. Es un tema fácil. No le tengas tanto susto. No, estoy seguro que yo no necesito enseñártelo. Te sugiero ver los videos, usa las redes sociales que tenemos. Hay mucho material acerca de eso. En particular, en puntaje NEM no vamos a ver eso. Hay mucho material disponible, de manera que no lo vamos a repasar. Nosotros vamos a profundizar los temas más frecuentes de SIMSE y de PSU. Así que vimos geometría básica y ahora estamos viendo probabilidades. El tema de números y proporcionalidad es el eje temático que cubre raíces. Y dentro de raíces está el tema de raíces cuadradas. Me encantaría, pero no está dentro de la programación de estas sesiones hasta fin de año. Me están ayudando calculando valores. Perfecto, está todo bien. Vamos viendo. Siguiente. Si en una micro hay disponibles solo 3 asientos y 7 personas están de pie, ¿de cuántas maneras diferentes se podrían ocupar esos asientos? De nuevo la pregunta es, ¿cuántos eventos hay? ¿Tengo la misma cantidad de elementos disponibles que de posiciones a usar? Y, en tercer lugar, sí me importa el orden. Así que vamos contestando una por una. Acá tengo 3 asientos. Tengo que ubicar a 3 personas ahí. Tengo 3 ubicaciones posibles. Pero tengo 7 elementos, 7 personas para ubicar ahí. Una vez más, cuando se trata de personas, el orden es muy importante porque una persona es única. No tengo 2 personas iguales. No son indistinguibles entre sí. Así que si tengo 7 personas, son 7 elementos diferentes entre sí. Por lo tanto, esto es una variación. Ahora me importa el orden. Los elementos son distinguibles. Poner a la primera persona en el primer asiento o poner a esa persona en el segundo asiento, tengo un resultado diferente. Son personas diferentes en asientos diferentes. Por lo tanto, el orden sí me importa. Y en definitiva, la fórmula se nos hace tan fácil como decir, esto es una variación, el número más grande, como siempre arriba, 7 sobre 3, con lo cual me va a quedar de nuevo la fórmula. 7 factorial dividido por 7 menos 3 factorial. El resultado de esto es 7 factorial en el numerador, 4 factorial en el denominador. Y quiero recordarles un pequeño detalle otra vez. El 7 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y por 7. El 4 factorial es 1 por 2 por 3 y por 4. Por eso, cada vez que tenemos un factorial como este, 7 factorial arriba, y un factorial abajo, 4 factorial abajo, puedo simplificar. Uno debería tener la mecánica al hacer varios ejercicios que el número chico siempre es el factorizable. En este caso, el chico es el 4, así que 1 se me va con el 1 que está arriba, el 2 lo simplifico con el 2, el 3 de arriba lo simplifico con el 3 de abajo, el 4 de arriba lo voy a simplificar con el 4 de abajo. Así que el 4 factorial del denominador desapareció. Me quedó un 1 solo ahí. Y por lo tanto los números que sobreviven a esta simplificación es el 5, el 6 y el 7. La respuesta va a ser entonces 5 por 6, que es 30, que por 7 me da 210, que como ustedes han visto es un número igual que el 120, súper repetido en estos ejercicios de factoriales. Así de sencillo. Lo que me pregunté es, ¿me importa el orden? ¿Cuántos elementos tengo para poner en cuántas posiciones disponibles? A veces las cosas se empiezan a complicar un poquito dependiendo de la redacción. En la micro era súper fácil entender que habían 7 personas para ubicar en 3 posiciones. Pero a veces la redacción no es tan clara o tan explícita. Veamos los siguientes problemas, en particular este. En un campeonato de fútbol participan 8 equipos locales. ¿De cuántas maneras diferentes puedo ocupar los 3 primeros lugares? Hacen un campeonato, 8 equipos. ¿De cuántas maneras distintas podrían ubicarse los 3 primeros puestos?
De nuevo me pregunto, ¿cuál es la cantidad de elementos y cuál es la cantidad de posiciones a ubicar? En este caso tengo 8 equipos diferentes para ubicar en 3 posiciones de la lista. El primer, el segundo y el tercer lugar son 3 posiciones. Así que tengo 8 elementos para 3 posiciones. La pregunta siguiente es, ¿me importa el orden? ¿A un equipo le importa salir primero o segundo? ¿Es lo mismo para un equipo salir primero que tercero? La respuesta claramente no. Por lo tanto, salir primero, tener el primer lugar en el orden o el segundo lugar o el tercer lugar son cosas diferentes. Sí me importa el orden. Así que esto es una variación. En la variación pongo el número grande arriba y el número chico abajo. En este caso, tengo 8 elementos para poner en 3 posiciones, los 3 lugares. El primer, el segundo y el tercer lugar son 3 posiciones y por lo tanto la fórmula va a ser lo que resulte de 8 factorial dividido por 8 menos 3 factorial. Perdón, aquí quise poner un factorial, que se me adelantó un poquito el lápiz, porque lo que debería haber puesto es 8 factorial dividido por 5 factorial, claro. En este caso puedo simplificar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos 5 factores que están imbuidos en el denominador están también arriba en el 8 factorial. Así que los puedo simplificar. Y sobreviven el 6, el 7 y el 8. Así que lo que tengo que hacer ahora es multiplicar 7 por 8 por 6. Dependiendo de la multiplicación, si uno es más perito que otro, yo en general recomiendo multiplicar los números grandes primero para que cuando ya tenga valores grandes me sea más fácil multiplicarlo por números chicos. Acá en realidad no hay tanta diferencia. Multiplicar 6 por 7, que es 42, 42 por 8. Puede que no sea tan difícil a multiplicar 7 por 8, 56, y 56 por 6 para que me dé los 336. En general la respuesta es D. Y mi sugerencia en general, particularmente a aquellos de ustedes que nunca les gustaron las matemáticas y que eran aquellos alumnos que les daba asco aprenderse las tablas de memoria, comiencen a multiplicar los números más grandes primero y vayan del más grande al más chico. Eso resulta más fácil y con menos probabilidades de equivocación que partir por el más chico e ir agrandando los números. Veamos otro ejercicio más. Ya se me acabaron los ejercicios de variación. Vamos a definir entonces combinación. Una combinación es una herramienta matemática muy parecida a la variación. La única diferencia entre una combinación y un arreglo es que en un arreglo el orden en que van quedando los elementos ya no nos importa. El orden nos da lo mismo, tanto de los elementos que vienen, que pueden ser indistinguibles entre sí, por lo tanto, cuál es primero y cuál es segundo no me importa, o las posiciones en que tenga que ponerlos, que ya también son indistinguibles. Por ejemplo, si tengo que poner 5 esferas azules en una bolsa y revolver la bolsa en una caja oscura, en una bolsa cerrada, son redacciones bastante usadas en este tipo de ejercicios. Si tomo esferas de diferente color o de igual color y las pongo en una bolsa, nunca voy a conservar adentro de la bolsa el orden, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. No hay lugares, no hay posiciones predefinidas. Así que el orden adentro de una bolsa es irrelevante. Si tengo 5 esferas de color azul y 5 esferas de color rojo para meter adentro de esta bolsa y luego revolverlas, el orden en que meta las azules es irrelevante. Todas son azules. Una vez que están adentro de la bolsa, saco una esfera azul, nunca voy a saber si esa esfera azul era la primera que metí, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la quinta. El orden ahí no es relevante, simplemente me importa que sea azul. Por lo tanto, cada vez que tenga que meter o extraer elementos indistinguibles entre sí, piensen por favor en una combinación. En un arreglo habíamos visto 3 casos particulares, les di 3 tips diferentes. Primero, preguntas que me hablan de letras y el orden de las letras es relevante.
Así que para que no haya orden, me lo tienen que decir explícitamente en la redacción de la pregunta. Y me dicen, ¿de cuántas maneras puedo ordenar estas letras formando palabras con o sin sentido? En ese caso me están diciendo, mire, el orden me da lo mismo, no me importa que tengan sentido. Segundo lugar, números. ¿De cuántas maneras puedo ordenar todos estos números en 3 posiciones? En los números el orden siempre es importante, aunque no me lo digan explícitamente. Y el tercer caso que vimos, personas. Cuando tengo que poner personas en determinadas posiciones. Tengo que escoger presidente, secretario y tesorero de un club. Tengo que escoger el primer, segundo y tercer lugar de algo, de lo que sea, de un campeonato, de una premiación. Son personas. Cuando tengo que sentar personas en 5 sillas, son elementos distinguibles entre sí. Una persona no es lo mismo que la segunda persona. Son diferentes entre sí. Ahí sí me importa el orden. Pues bien, todo eso era en las permutaciones y en los arreglos. En las combinaciones, esto que estamos comenzando ahora, no es relevante el orden. El orden no nos importa. Esa es la fórmula para calcular combinaciones. Entonces, una combinación, el número que arroja esta fórmula es la cantidad total de todas las posibles ordenaciones de n elementos para ubicar en R posiciones, pero donde no me importa en absoluto el orden, donde todo es indistinguible entre sí. Las posiciones indistinguibles, los elementos a ubicar en esas posiciones indistinguibles entre sí. Cuando son todos diferentes, es una combinación. Quiero contarles alguna anécdota. Este número, esto es tan relevante, es en la historia de las matemáticas tan importante, que esta fórmula tiene hasta su propio nombre. Le vamos a llamar a esto número de Newton o número combinatorio. Tiene su propio nombre. Esta fórmula es definitivamente la más usada en los ejercicios de CIMSA y PSU. Esta fórmula hay que aprenderla de memoria. Y reconocer esta fórmula es probablemente el objetivo más relevante de toda esta sesión hoy día. Tenemos que saber reconocer cuándo voy a tener que tomar n elementos para ubicar en R posiciones diferentes, pero donde no me importe el orden en que queden. Eso es una combinación. E insisto, se usa tanto, es tan relevante que tiene su propio nombre. Se llama, una vez más, el número de Newton. De hecho, lo vamos a escribir así. Seguramente ustedes recordarán del colegio que el profesor les ponía n sobre r, con un par de paréntesis grandes, pero aquí no va fracción. Esto se llama número combinatorio. No es una fracción, no es n dividido por r. Es el número combinatorio de n sobre r. Se lee así, tal cual. Aquí dice número combinatorio de n sobre r o número de Newton de n sobre r. Y cuando me hablen eso, yo estoy pensando en esta fórmula completa. Arriba dice n factorial y abajo hay una multiplicación. 1 y 2 factores. El primero es el mismo que usamos en la variación, n menos r factorial, pero ahora lo tengo que dividir por r factorial. Agregamos este elemento en el denominador. R factorial no se usa en las variaciones y sí se usa en las combinaciones. Lo que ustedes ven acá entonces es una forma usual de escribir combinaciones, la combinación de n sobre r. Esta fórmula, jóvenes, de todas maneras les sugiero repetir y escribirla una y otra vez hasta aprendérsela de memoria. Es lo más usado en CIMSA y PSU en este tipo de ejercicios. Y por último, si escuchamos el término de número de Newton o número combinatorio, ya sabemos a qué nos referimos. Veamos algo de aritmética básica. Soltemos la mano respecto a los ejercicios aritméticos de esto. Esta pregunta no es de PSU. Una pregunta como esta no saldría en la PSU, pero sí podría salir en los CIMSES de segundo medio. Veamos. Aquí dice la combinación de 4 sobre 2 más la combinación de 6 sobre 3. Veamos cuánto nos da esto. La combinación de 4 sobre 2 es 4 factorial dividido por 4 menos 2, todo eso,
factorial por 2 factorial. Y todo eso me dice esta pregunta que lo tengo que sumar sobre lo que me dé en 6 factorial dividido por 6 menos 3, todo ello factorial por 3 factorial. Cuando tengo todo planteado, recién entonces empiezo a simplificar. No es conveniente, no es recomendable, particularmente a aquellos alumnos que nunca se han sentido cómodos con los números y con la aritmética, no es recomendable al tiro saltarse varios pasos y poner el resultado. Les sugiero hacerlo paso por paso. En este caso, lo que me queda arriba es entonces 4 factorial dividido por 4 menos 2, que es 2 factorial, por 2 factorial. Y eso más la segunda fracción, que va a ser 6 dividido por 3 factorial por 3 factorial. Les recuerdo que ese 4 factorial que está arriba es 1 por 2 por 3 por 4. Este 2 factorial es 1 por 2 y este otro factorial también es 1 por 2. Así que acá me queda 1 por 2 por 1 por 2. De ahí es 2 por 2, que es simplificable con el 4 que está arriba. Así que de toda esta fracción, en definitiva, solo sobreviven, después de factorizar, el 1 por 2 por 3, que vamos a ver que es un 6. Y en la segunda fracción voy a hacer el mismo procedimiento. El 3 factorial es 2 por 3. El 6 es 2 por 3. Y el 6 que está arriba es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Lo que vamos a tener que hacer es simplificar. Si no visualizan inmediatamente la simplificación, no hay ningún problema. Simplemente la anotamos. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y por 6. Y en el divisor me queda 1 por 2 por 3 y el segundo 3, que es 1 por 2 por 3. Simplifico, trato de simplificar los números más grandes posibles. Por ejemplo, acá tengo un 6. Lo que me conviene es simplificar un 6 acá abajo. Ese 6 lo voy a simplificar con ese 2 por 3. Acá tengo otro 2 que está multiplicado por un 3. Así que los voy a simplificar con el 2 y el 3 de arriba. En definitiva, me queda en el primer término 1 por 2 por 3, que es 6. Y en la segunda fracción me queda 4 por 5, que es 20. Así que el resultado final va a ser 26, que está, como ustedes ven, en la alternativa A. Sugerencia al respecto. Como acá hay mucho numerito y mucha paréntesis y factoriales, hay muchos alumnos que se asustan inmediatamente y se saltan esta pregunta. Mi recomendación es, cuando aparezcan este tipo de cosas, de aritmética, de números combinatorios, escríbanlo paso por paso. Si ven inmediatamente el resultado de la factorización y están absolutamente seguros, ok, ni un problema, lo escriben. Pero si no, escriban al detalle y tarjen lo que vayan simplificando con todo nivel de detalle. Así se van a la segura. Hagamos un ejercicio más normal. Javier, Gonzalo, Manuel, Pamela y Paola, es decir, 5 personas. Javier, Gonzalo, Manuel, Pamela y Paola, son 5 personas. Se han postulado a la directiva de su curso, pero solo 3 de ellos pueden quedar. Hay entonces 6 personas para ubicar en 3 posiciones. Me dice esta pregunta si la posición 1 es diferente que la posición 2 o si la posición 2 es diferente que la posición 3. No, solamente me interesa en esta pregunta cuántas directivas posibles se pueden conformar. No me interesa si Javier queda primero o Javier queda último, o si queda siquiera, porque son 5 personas. Solo me interesa cuántas formas posibles, no me importa el orden, de 3 personas de las 5 disponibles puedo utilizar en esta directiva. Así que en definitiva, en esta directiva lo que voy a tener es 5 sobre 3. La fórmula me queda entonces como 5 factorial dividido por 5 menos 3 factorial por 3 factorial.
Esto resulta ser 5 factorial en el numerador. 5 menos 3 es 2 factorial abajo por 3 factorial. Aquí. De nuevo, el número más grande es el que me conviene eliminar. Como acá tengo un 1, un 2 y un 3 como factores imbuidos adentro del 5, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, de arriba solo sobreviven el 4 y el 5. 4 por 5 en el numerador. Y abajo del denominador solo sobrevive el 2 factorial, que es 1 por 2, que es 2. Así que en definitiva voy a decir que 4 por 5 dividido por 2 es el resultado final de esto. ¿Cuántas directivas diferentes puedo formar? Sin importarme el orden. Directivas diferentes. No me importa el cargo de presidente, secretario. ¿Cuántas conformaciones puedo armar? Y la respuesta completa es 10. ¿Qué hubiera pasado si me cambian esta pregunta y me dicen, mire, tengo estas mismas 5 personas, pero tienen que escoger el cargo de presidente, de secretario y de tesorero? Ahí hice distinguibles las posiciones, porque ser presidente no es lo mismo que ser secretario no sería lo mismo que ser tesorero. Por lo tanto, en esa redacción, si me cambian la redacción, debo entender que las posiciones son diferentes entre sí. Es distinguible ser presidente que ser tesorero. Pero en la redacción de esta pregunta me pregunta simplemente ¿cuántas directivas posibles puedo formar? Me da lo mismo las personas y me da lo mismo en qué puesto quedan. Son simplemente cuántas conformaciones diferentes puedo armar. Puedo armar 10 conformaciones diferentes. Ok. Vamos viendo. Profesor, en el caso eventual que no me acordara de la fórmula, ¿es lo mismo decir 7 factorial por 6 factorial por 5 factorial? Uy, Freyson, no tengo claro a qué te estás refiriendo, a cuál de las preguntas pasadas lo hiciste. Solo sería razonable si tuviera factoriales diferentes. Si lo que tenía era un 7 factorial y tuviste que simplificar abajo, no sería igual. No podría usar los factoriales para cada número. Sin embargo, si fueran multiplicaciones diferentes, factoriales diferentes, claro, esa es la única forma la que estás proponiendo. Matías, gracias por tus palabras, te lo agradezco. Stenger pregunta, ¿habría tenido como usted un profe, habría sido puntaje nacional en matemáticas? Ojalá, pues todavía tenéis tiempo, Stenger. Así que estudie más nomás. En realidad no depende tanto del profe. Uno como profe no puede tener una varita mágica, es decir, probabilidades como a los Harry Potter, ¿no? Aquí hay que estudiar cada uno. Espero ayudarte. Los profes nos sentimos realmente realizados cuando los alumnos se sienten bien, les va bien y les sirve. Así que gracias por tu palabra, me hace sentir muy satisfecho. Esto es lo que hace satisfactorio todas estas sesiones. Espero, sinceramente, que te sirva mucho. La fórmula de combinatoria es para binomial. Benjamín nos pregunta, ¿la fórmula de combinatoria es para binomial también? No me queda claro, Benjamín, si es una pregunta o una afirmación, pero sí, en definitiva, tienes razón. La fórmula de combinatoria, el número de Newton, el número combinatorio, lo que tenemos ahí como fórmula en pantalla, se usa también en el binomio de Newton. Se usa también para fórmulas binomiales. Sí. No lo hemos visto todavía, eso lo vamos a ver en 2 sesiones más adelante, cuando empecemos a ver combinaciones gaussianas. Pero por ahora, las distribuciones binomiales, sí, para no dejarte en vilo con la pregunta, la respuesta es sí, el número de Newton es precisamente para eso. De hecho, Newton lo descubrió para eso y lo usamos en este tipo de cosas ahora. Stenger nos dice, la fórmula de combinación no es la misma, debe querer decir seguramente, del binomio de Newton, o estoy confundido. Sí, Stenger, se usa el número combinatorio, como decía recién, para generar las fórmulas binomiales. Es una herramienta dentro. No es exactamente lo mismo, es la herramienta para calcular un binomio de Newton. Freyson, si hubiese dicho presidente, vicepresidente, secretario, importa el orden. Exactamente, Freddy, perfecto. Si me distinguen en este último ejercicio las posiciones de la directiva, los puestos son, por tanto, distinguibles entre sí y por lo tanto el orden es relevante.
y me cambiaste la fórmula inmediatamente. No puedo usar combinación, ahí hubiera tenido que usar una variación. Más aún, si hubiesen sido estas 5 personas para 5 cargos, por ejemplo, presidente, secretario, vicepresidente, tesorero y asesor, y tuviera 5 cargos para 5 personas, tampoco sería una variación. Ahí sería una permutación, porque tendría 5 elementos para 5 posiciones, donde sí me importa el orden. Bien, sigamos avanzando entonces. Ya nos va quedando poquito tiempo. En lo de la directiva me tienen que especificar los puestos para que sea varianza. No, Benjamín, aquí varianza no tiene nada que ver. Varianza está en la parte de estadística y lo que traté de decir es variación. Seguramente lo que tú pusiste es que en lo de la directiva me tienen que especificar los puestos para que sea varianza. Claro, si importa el orden, tendría que ser una variación y sí tendrían que especificar los puestos. Exactamente es lo mismo. Diana, ¿en qué curso van? No entiendo realmente la pregunta, Diana. Solo te puedo contar que si viste desde el principio el video, estamos en la parte de probabilidades. Esta es la 4ª sesión de probabilidades, donde estamos viendo técnicas de conteo, y la próxima sesión empezamos con probabilidad condicionada. Al principio de cada video pongo un slide con toda la programación que nos queda. Y dentro de este capítulo, dentro de la unidad de datos y azar, que nos va a ocupar 8 sesiones, está ahí la programación tema por tema. Y te reitero, son todos los lunes a las 6:30, excepto casos especiales de un lunes feriado o de algún evento regular. Bien, una señora tiene 9 amigos de confianza. ¿De cuántas maneras se puede invitar a comer a 5 de sus amigos? De nuevo, ahora invito a personas. Los amigos son diferentes entre sí. Así que no pueden ser una bolsa al lote de amigos. Son 5 amigos diferentes, así que si me dicen los nombres de los amigos o algo para diferenciar los amigos, yo digo, esto es una variación, la variación de 9/5. Pero aquí lo que me está preguntando es, ¿de cuántas maneras puede invitar a 5 de sus amigos? No me dice cuál, no me dice ninguna diferencia entre ellos, simplemente quiere invitar a 5 amigos. Así que esto resulta ser una combinación de 5. Eso, me refiero a 5 amigos de los 9 que tienes. Eso es, por tanto, una combinación de 9/5 y la aritmética va a ser 9 factorial partido por 4 factorial y eso por 5 factorial. Y simplifico y hago lo que corresponde ahora en las factoriales, la aritmética de factoriales que pueda para descomponer el resultado. Pero la expresión es así. ¿En qué caso hubiera sido una variación de 9/5? ¿Por qué es diferente la combinación que la variación? Solo usaría la variación de nuevo si algo en la pregunta me indica que hay un orden especial. Que los amigos tienen que ser una familia, por ejemplo, que tengan papá, mamá e hijos, que sean distinguibles entre sí. Papá no es lo mismo que hijo, hijo no es lo mismo que mamá. Si hay algo en la redacción que ustedes intuyan, o definitivamente que les deje claro que no es lo mismo una persona que otra, eso es una variación, porque ahí sí me importa quién es quién, y sí me importa el orden en que van a quedar ahí. Pero en esta pregunta, de nuevo, me está hablando de una bolsa de amigos. Si me habla de una bolsa de amigos, es una combinación. Son 9/5 en una combinación. Veamos ahora al revés. Cuando el número grande no es el número de posiciones. Fíjense esto. Un colegio dispone de 35 vacantes para un curso. Decide seleccionar por tómbola al azar de entre los 300 alumnos postulantes que tiene. Así que tengo 300 alumnos para ubicar en 35 vacantes. ¿De cuántas maneras se puede conformar tal curso? La primera pregunta que me hago es la comparación de siempre. Número de elementos versus número de posiciones. Son 300 elementos para poner en 35 posiciones posibles. Así que esto ya permutación no era. O era variación o era combinación. La siguiente pregunta es,
¿Importa el orden? ¿Quedar en primer lugar de los 35, o en segundo lugar de los 35, o en tercer lugar, o en cuarto lugar, o en quinto, etcétera? ¿Es lo mismo o no da lo mismo? Y para estos efectos, la pregunta es, ¿de cuántas maneras se puede conformar el curso? O sea, solo me interesa tomar 35 personas y meterlos adentro. Lo único que me interesa como alumno aquí es quedar dentro de las 35 vacantes. Si quedo en el primer lugar o en el último, me da lo mismo. El orden, por tanto, me da lo mismo. Es indistinguible quedar en primer lugar, en segundo, en tercero o en el lugar 35. Lo que es relevante es si quedo adentro o no. Así que, ¿de cuántas maneras se pueden seleccionar a 35 personas por tómbola al azar de 300 alumnos postulantes a este colegio? Y vamos a dejar explícito simplemente este. El número combinatorio de 300 sobre 35. Eso es todo. En las PSU, sobre todo, no hay que andar multiplicando estos números tan grandes. Definitivamente no es necesario multiplicarlo. Seguro que va a estar explicitado en un formato del siguiente estilo. 300 factorial dividido por 300 menos 35 factorial, y eso por 35 factorial. Esto es el resultado final. Ahora, el 300 menos 35, eso sí me lo podrían pedir ya calculado, así que tendría que decir para estos efectos que eso es 265 factorial y eso por 35 factorial. Sin duda, esa sería la respuesta que hay que ir a buscar en las alternativas. A veces la redacción viene un poquito más complicada y tengo que meditar más acerca de cuántos elementos son y si esos elementos son distinguibles o no. Analicemos, por favor, la siguiente pregunta. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar una niña y 3 niños en una fila? Lo primero es que claramente la fila va a estar compuesta de 4 posiciones. Tengo 4 personas, 4 niños, para ordenar en una fila de 4 posiciones. Sin embargo, tengo una niña y 3 niños. ¿En qué es diferente esta redacción? Es que la niña es claramente diferenciable de los niños. Los 3 niños no son distinguibles entre sí. Así que en la práctica yo tengo 2 eventos aquí. Tengo que poner a una niña en una fila y a 3 niños en la fila. Pero son eventos diferentes. Yo sí puedo distinguir una niña de un niño. Lo que no puedo distinguir es cuál de los 3 niños está aquí considerado. Por lo tanto, lo que tengo es un conjunto de una niña y 3 niños que ordenar. Por lo tanto, tengo que empezar a mezclar las cosas que hasta ahora sabemos. Primero, ¿de cuántas maneras puedo ordenar entre sí a 3 niños? A 3 niños los puedo ordenar de cualquier manera. Son indistinguibles entre sí. Incluso alguien me podría decir, en realidad, ordenar a estos 3 niños es una permutación. Sí, ordenar a 3 niños en 3 posiciones, en una fila de 3 posiciones, es una permutación. El problema es que aquí no están solo los 3 niños. Por lo tanto, no es una permutación de 3 niños. Lo que tengo es 3 niños y una niña. Y lo que me cambia acá no es el número de elementos, es la distinguibilidad de los elementos. Hay un elemento que es distinguible, ese lo tengo que dejar afuera. ¿Cuántas formas tengo para ordenar una niña en una fila? Lo que me tengo que preguntar matemáticamente es ¿de cuántas formas puedo poner una niña en 4 posiciones diferentes de una fila? Y eso es un 4. Tengo 4 alternativas. O la pongo en el primer lugar, o la pongo en el segundo lugar, o la pongo en el tercer lugar, o la pongo en el cuarto lugar. Tengo 4 posiciones para poner a la niña. La niña, por tanto, es el primer evento. ¿De cuántas maneras puedo poner a esa señorita, a esa niña? De 4 maneras diferentes. Ahora, ¿de cuántas maneras puedo ordenar a los otros 3 niños? Estos 3 niños también tienen 4 posiciones diferentes. Así que estos 4 niños tienen el número combinatorio de 4 sobre 3. La
la fila sigue teniendo 4 posiciones, pero los niños son 3. Así que tengo el segundo evento de cómo ordeno estos 3 niños en la fila. Y por último me tengo que preguntar, ¿cómo mezclo estas dos cosas? ¿Cómo mezclo las alternativas de dónde ubicar la niña con todas las alternativas que me resultan de cómo ubicar niños? Y como es un evento que es multiplicativo, tengo que ubicar la niña y los niños, voy a tener que multiplicar ahí. Pongámosles más detalle. Fíjense esto, que podría ser aún más complejo. Recuerden, estamos viendo variaciones, arreglos y combinaciones. Les recuerdo, la primera pregunta que hago es el número de elementos. ¿Cuántos son los elementos que tengo? ¿En cuántas posiciones tengo que ponerlos? Y la segunda pregunta que me hago es, ¿me importa el orden en que queden o no? Sabiendo eso, habiendo recordado eso, vámonos a esta pregunta. 5 amigos deciden organizar un campeonato de tenis. En la primera fase se han de enfrentar todos entre sí. ¿Cuántos partidos se deben realizar? Aquí la cosa se me complica un poco. ¿Cuántos partidos se deben realizar? Es la pregunta que me hace aquí. Pero ¿cómo respondo lo que yo realmente necesito saber para efectos de usar las fórmulas? La recomendación, ¿se acuerdan? Era ¿cuántos elementos en cuántas posiciones? ¿Cuántos elementos tengo que hacer aquí? ¿Alguien en el chat me puede contar? En esta pregunta, en la pregunta de tenis, ¿cuántos elementos tengo? Y la respuesta es que, a ver, alguien me dice 10. Gracias por participar, Luke, pero en realidad no son 10. 5 amigos tienen que jugar entre sí, todos contra todos, en una fase de todos contra todos. ¿Cuántos partidos en total vamos a tener? Y la respuesta es que en un partido juega uno de estos amigos contra uno más. O sea, en un partido lo que tengo es una selección de 12 elementos. Cada partido es una extracción de 2 elementos de los 5 elementos disponibles que tengo. Cada partido son 2. No me lo dice la pregunta. Tuve que analizar. Cuando me pregunté, ¿cuántos elementos utilizo? Tuve que contestarme solo, sin que me lo dijera explícitamente la pregunta, que cada partido es de 2 jugadores. Así que de los 5 jugadores disponibles, cada partido tiene que seleccionar 2. La pregunta se tradujo entonces en ¿de cuántas maneras puedo ordenar a 2 jugadores de entre 5 jugadores disponibles? ¿Cuál jugador juega a la izquierda y qué jugador juega a la derecha? Me da lo mismo. El orden en cada partido es irrelevante. Lo relevante es que tengo que usar de a 2 elementos de 5 disponibles. Pero la pregunta nunca me lo dijo. Por lo tanto, gracias Luke, eso sí, son 5 elementos y se escogen 2. Freyson nos confirma. Entonces es una combinación de 5 sobre 2, tal cual. Tiare, ¿son 5? No, era 5 sobre 2. Scarlett nos ayuda también y nos dice 5 factorial. La respuesta, en definitiva, es que esto es el número combinatorio de 5 elementos posibles, tengo que seleccionar en cada partido 2. Solo que no me importa en qué lado de la cancha queda, no me importa cuál es el primero y cuál es el segundo. Ni siquiera me importa contar ganadores, no me interesa si ganan o pierden. Solo me están diciendo cuántos partidos debemos programar. Y la respuesta es que debo programar 5 sobre 2 partidos. Y la respuesta final aritmética va a ser 5 factorial partido por 5 menos 2, todo ello factorial, por 2 factorial. Lo que me salga de ahí, claro. En este caso son números chicos, así que hasta puede ser cómodo y fácil contarlos, ¿no? Reproducirlos. Respecto a la pregunta que me hacía alguien por ahí, ¿siempre va el número grande arriba? Sí, eso es exactamente lo que había dicho hace un rato. El número grande en las variaciones y en las combinaciones, pónganlo siempre arriba. No me importa si es el número de elementos o el número de posiciones. Recuerden antes, cuando tenía 3 amigos para sentar en 5 sillas, era 5 sobre 3. Después tuvimos un ejercicio de 300 alumnos para 35 vacantes,
Y en ese caso pusimos 300 sobre 35. Siempre el grande es arriba. Bien, ¿cuántos partidos se deben realizar? Entonces, acá voy a decir 10. Ok. ¿De cuántas maneras pueden sentarse en una misma fila 3 chilenos, 2 argentinos y 4 brasileños si les pedimos que los de la misma nacionalidad deben quedar juntos? Acá se empieza a complicar de nuevo la cosa. Otra vez tengo un ejercicio de una combinación de eventos. Vamos viendo. ¿Cuántos elementos tengo que usar aquí? Tengo que usar a 3 chilenos, 2 argentinos y 4 brasileños. Lo que me dice la pregunta es que deben quedar juntos. Los 3 chilenos, los 2 argentinos y los 4 brasileños. Pero por nacionalidad podríamos ponerlo en diferentes órdenes. ¿Cómo hago eso? Mi recomendación es partir de lo más chico a lo más grande en este caso. Primero, ¿cómo puedo ordenar entre sí a 3 chilenos en 3 posiciones? Eso es una permutación de 3 elementos. Así que voy a poner 3 factorial. Al lado, tengo que preguntarme de cuántas maneras puedo ordenar a los 2 ciudadanos argentinos. Uno u otro primero. Por lo tanto, tengo 2 factorial formas de hacerlo, que por supuesto me van a salir 2, el primero o el segundo. ¿Y de cuántas maneras puedo ordenar a los 4 amigos brasileros? Es una permutación también de 4 personas en 4 posiciones. Así que tengo que ordenar a los 3 chilenos, a los 2 argentinos y a los 4 brasileños. Pero esta no es la pregunta final. Esto no está terminado todavía. La respuesta es que este grupo es el 3 factorial, sea lo que sea, va a salir 6, claro, pero sea lo que sea ese resultado, lo tengo que ordenar junto con los argentinos y junto con los brasileños. Pero ahora considero que tengo 3 grupos para ordenar. Y esos 3 grupos pueden quedar ordenados en cualquier orden entre sí. Así que además de ordenar a estos 3 ciudadanos que corresponden a los chilenos, estos 2 que corresponden a los argentinos y estos 4 que corresponden a los brasileros, resulta que además tengo que considerar de cuántas maneras puedo ordenar a todos estos grupos entre sí. Y lo que ustedes seguramente están pensando, lo que me van a contestar es que son 3 grupos para ordenar de 3 formas diferentes, en 3 posiciones diferentes. Así que esos son 3 factorial formas de ordenar los 3 grupos anteriores. Esto es el orden de cómo ordeno los 3 grupos posibles. Ahora bien, tengo que ordenar a los chilenos y, por lo tanto, al grupo de argentinos y, le pongo mucho énfasis al I para que nos acostumbremos a separar los I de los O en esta pregunta, y a los brasileros, y eso lo tengo que hacer para cada uno de los 3 grupos. Así que en definitiva el resultado es 3 factorial por 2 factorial por 4 factorial por 3 factorial. Luke, es exactamente eso, te lo confirmo. De hecho, lo pusiste hasta en el mismo orden. Perfecto. Gracias por jugar el juego aquí conmigo. Vamos finalizando. Desde ahora en adelante quisiera poner una serie de preguntas que aparecen en matemáticas. Hasta hace unos 3 años atrás, 4 años atrás, habían 5 preguntas en la PSU de este tipo. Se llaman preguntas de suficiencia de datos. Hoy día son 8 y además están todas distribuidas uniformemente en alguna parte de la prueba. Antes estaban todas al final, ahora están distribuidas en cualquier parte. Esta es una pregunta que puede hacer daño. Analicémosla con cuidado, por favor. Vamos viendo. Lo que nos dice la pregunta es, ¿se pueden determinar todas las combinaciones distintas que hay para los resultados de un juego de lotería? Sí. Primera información. Me dice, mire, el universo tiene 36 números. Me está diciendo, tengo 36 elementos posibles. Sí, es la primera información. La segunda información, aparte, independiente de la primera, me dice, mire, necesito elegir 6 números.
Y la pregunta es, ¿puedo determinar todas las combinaciones diferentes que se pueden formar para este juego de lotería? Yo me siento tentado a preguntar, ¿cuántos elementos disponibles tengo? 36. Tengo, por otro lado, ¿cuántos elementos tengo que seleccionar, tengo que usar de esos 36 elementos disponibles? 6. Me siento tentado a decir entonces que una pregunta, la parte 1, me está diciendo el universo, el número total de elementos disponibles, y la parte 2 me está diciendo que voy a necesitar 6. Esta pregunta tiene el distractor C. Gran cantidad de alumnos va a contestar C, que se necesitan ambas juntas para llegar a la respuesta. Sin embargo, la respuesta en definitivo es E. Se requiere información adicional. ¿Por qué la respuesta es E? Porque en realidad yo no sé si esto corresponde con este enunciado de pregunta a una variación de 36 sobre 6 o si corresponde a una combinación de 36 sobre 6. La diferencia está en si importa el orden, debo usar la fórmula de variación. Si no importa el orden, debí usar una fórmula de combinación. Pero esta pregunta no me lo deja claro. Ni siquiera está implícito, ni siquiera lo puedo deducir. Simplemente no lo sabemos. Por lo tanto, la respuesta esperada es E. Fíjense el uso del distractor. Las personas que hacen las preguntas del CIMSE, y lo mismo en la PSU, son profesores que saben lo que están preguntando. Nunca las preguntas van al lote, por más que de repente uno pueda considerar que eso está bien o mal. Esto se hace con intención. Y acá lo que pide esta pregunta no es si uno sabe calcular una variación o si se sabe la fórmula de una combinación. Lo que pregunta esto, lo que académicamente se persigue, es que el alumno demuestre que hay que saber el número total de elementos, el número total de posiciones a usar de ese total de elementos, pero hay que saber distinguir si las cosas vienen en orden o sin orden, si el conjunto de datos va a quedar ordenado o desordenado. Y eso era lo que estaba afinando aquí. Como esta pregunta no lo dice, tenemos que contestar, se requiere información adicional. Sí, Benjamín dice, es pura maldad. Sí. Yo prefiero llamarle que sea una pregunta capciosa, que sea una pregunta muy específica, pero sí, hay un elemento ahí de resquicio bien profundo en el medio. Y sí, te entiendo perfectamente. Bien, resumen de técnicas de conteo entonces. Quisiera que, ante la duda, conservaran esta parte del video. En algún minuto lo paran y lo estudian con calma. Esto es un mapa mental donde me pregunta el orden de las preguntas que necesito para determinar cada uno de los resultados posibles que hemos visto hasta ahora. Les recuerdo que hasta ahora hemos visto 3 casos posibles: las permutaciones, las variaciones y las combinaciones. Para saber cuándo usar cada una de ellos, podría servirles el mapa mental que aparece ahí. En cualquier caso, hay 2 preguntas esenciales. La primera, ya está a esta altura, supongo, súper claro y súper repetido. ¿Importa el orden? Y en segundo lugar, ¿uso todos los elementos? ¿Intervienen en la pregunta todos los elementos? ¿Tengo la misma cantidad de elementos a usar que de posiciones donde ordenarlos? Dependiendo del enunciado de la pregunta, podríamos redactarlo de una manera diferente. Me gustaría que conservaran eso, sugiero conservarlo a futuro. Ahora que ya somos expertos en este tema de combinatoria, quisiera profundizar un detallito más. No es realmente muy preguntado, más bien ha sido muy pocas veces preguntado. Sin embargo, podría salir en algún caso alguna pequeña diferencia. Les recuerdo, nosotros vimos permutaciones la sesión pasada y vimos permutación simple y permutación con repetición. Esta fórmula de aquí es permutación simple. Esta permutación de aquí es la fórmula
cuando teníamos elementos repetidos. Si necesitamos más detalle, debemos devolvernos al último video, el video de la sesión pasada. Pero también existe el concepto de variación con repetición, que es lo que está aquí. Hoy veo un pequeño detalle en este slide. Aquí dice con, pero en realidad debí haber borrado esto. Ahí está correcto. Esto es el con. Las fórmulas con repetición son estas. ¿Qué significa una variación con repetición? Recordemos, una variación es cuando tengo diferente cantidad de elementos para ubicar en diferente cantidad de posiciones donde sí me importa el orden. Pero, ¿cuándo voy a usar la combinación de repetición? Cuando tengo elementos repetidos dentro de los elementos que voy a usar. Entonces, cuando tengo que ordenar 5 personas en 5 posiciones, es súper obvio que las personas no se me pueden repetir. Pero si me dijeran, tengo 3 invitados varones y 4 invitadas, 4 damas invitadas para sentar en 10 posiciones. Estoy hablando entonces de 3 varones, 6 damas para poner en 10 posiciones diferentes. Ahora solo me interesa el orden en términos de género. Así que me interesa, por ejemplo, que los hombres queden juntos o que las damas queden juntos. En este caso tengo 6 damas repetidas. Así que voy a poner eso en términos de n elevado a m. Esta fórmula de aquí, repito, no se preocupen, puede que sea un poco árido de entender hoy día. La próxima sesión vamos a recordar esto y vamos a seguir avanzando. Sin embargo, ahora quisiera dejar introducido el concepto de que en determinados momentos los elementos de una variación podrían estar repetidos. Y si hay elementos repetidos en una variación, voy a usar otra fórmula. Esta fórmula, n elevado a m. Así que voy a borrar aquí para dejarlo limpio. Y de todo esto, lo único que me interesa recordar es esta parte de aquí. Para la próxima sesión les pido por favor recordar que vimos una fórmula adicional. Efectivamente es muy poco usado, pero podría eventualmente salir. De hecho, esto es solo de cuarto medio y no es frecuente preguntarlo. En el CIMSE no va nunca porque no ha alcanzado a caer en el CIMSE de segundo medio, y en la PSU recién se pasa en cuarto medio y aunque está en el temario, en realidad no se pregunta, no es una pregunta frecuente para nada. Sin embargo, podría salir en el tema de PSU. En el tema CIMSE, en el tema NEM, efectivamente no. Bien, jóvenes, en definitiva, ¿qué era lo relevante aquí? Las preguntas esenciales son, como resumen final, antes de cerrar la sesión, ¿uso todos los elementos? ¿La cantidad de elementos que tengo que usar es igual a la cantidad de posiciones a usar? Si la respuesta es que es igual, eso corresponde a una permutación. Si no son iguales, puede ser una variación o una combinación. Entonces, en ese caso me pregunto de nuevo, ¿ahora me importa el orden? ¿Me interesa el orden? Sí, si me interesa el orden, tiene que ser una variación. Si no me interesa el orden, es una combinación. Pero si era una permutación y usé todos los elementos, ahora tengo que preguntarme si era una permutación simple o si era una permutación donde tengo elementos repetidos. Así que me vuelvo a preguntar ahora, ¿hay repetición? Si hay repetición de elementos en la permutación, uso la fórmula de la fracción de factoriales. Si no, uso la fórmula de permutación simple. Ok, jóvenes, eso ha sido la sesión de hoy día. Estamos ya pasaditos de la hora, en realidad. Espero haberles servido. En las últimas preguntas, me preguntan, Tiare nos dice, ¿este contenido a qué curso corresponde? Hemos mezclado varias cosas, Tiare. Las preguntas de combinación y de permutación se ven en probabilidades de segundo medio. Sin embargo, la variación con repetición se ve en cuarto medio.
Así que hay una mezcla ahí de cursos entre medio. Pero el grueso de lo que estamos viendo es materia de segundo medio hasta ahora. Y lo que partimos viendo en la próxima sesión es materia de tercero medio, probabilidades combinadas. Así que no me queda más que invitarlos a la próxima sesión, próximo lunes a las 6:30. Quiero agradecerles como siempre su asistencia, siempre en el chat, cualquier sugerencia es bienvenida. Accedan también al canal de YouTube y a las redes sociales donde los profesores estamos abiertos a recibir todo tipo de sugerencias, todo tipo de comentarios. Capaz que haya algún tema relevante que debamos volver a tocar o algún ejercicio interesante que alguien tenga por ahí que podamos solucionar juntos aquí para todos. Yo se los voy a agradecer mucho y, como siempre, les agradezco mucho su asistencia y su atención. A su servicio, todos los lunes a las 6:30, me llamo Tito Villar y espero poder ayudarles en todo lo que necesiten para CIMSE y PSU. Un gusto verlos. Muchas gracias a todos. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida. Gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!